Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices en el programa Filosofeando con Tomás, un ecologista, filósofo y persona que colabora aquí en Radio Cómplices y nosotros contentos de encontrarnos con él. Tomás, buenas tardes. Hola, buenas tardes Fernando, buenas tardes Radio Audiencia. A ver, ¿qué es lo que está pasando desde que no nos oímos? Bueno, como pasa a pasar mucho en todos los aspectos que medioambientales y de pensamiento, que son los dos que llevo contigo más o menos. Medioambientalmente te puedo decir que ante la vista de la presencia del COP para la entrada de ahora, de diciembre, pues se están organizando todas las ejecutivas de medioambientalistas, ecologistas, movimientos sociales, como el Sol Más Menor, en fin, muchos movimientos sociales para ir a Madrid y de sentarse ante las medidas para tomar ante el cambio climático. Bueno, una pregunta, Tomás. Sí. Estás diciendo que va mucha gente a lo del cambio climático, ¿pero vais todos a una o como siempre, cada uno por su lado? No, estamos en realidad se está interrelacionando la gente, se están bastante bien organizando los grupos para ir. De hecho, se está haciendo autobuses indiferentes, preguntando a grupos, dentro de los grupos a las personas que quieren ir y tal, y bueno, Extinción Rebelión hace un grupo, Son Más Menor me parece que hace otro el día 6, para ida y vuelta. Para ir a Madrid mismo y para ir a la manifestación de la Federación de Damas y después volver a Cartagena y Extinción Rebelión y toda una serie de grupos ecologistas y tal, pues van a ir a Madrid de los días 6, 7 y 8 me parece, y van a estar allí, tienen incluso, bueno, los países con la ministra de Medio Ambiente, el tío Nestón y tal, y bueno, y van a estar allí presentes en bastantes actos. Se van a juntar junto a todos los grupos de Extinción Rebelión del planeta, que son bastantes, y se van a presentar todas las conferencias y se va a representar su actitud allí. En fin, creo que se están viendo muchas cosas y, hombre, a mí me fastidia, me duele que los medios de comunicación no estén dando a esto el hábito adecuado que tenían que darle, porque realmente cuando miro la televisión no es que la vea mucho de diario, pero no le están dando la repercusión tan grande que tiene la gente que se está juntando para este motivo. Y creo que las personas, también hay que decir la parte, el movimiento medioambientalista, social medioambientalista en España me da la sensación de que está aumentando cada día más y más y más. Cada vez son más las personas, independientemente de ideologías políticas, no sé, sociales, religiosas, las que se están preocupando ya por el tema, y parece ser que se están juntando para dar respuesta. Para dar respuesta no, para presionar ante los políticos con lo que hay, con el problema tan grande que tenemos. El deterioro del cambio climático y el deterioro medioambiental, con la contaminación y el abuso de la economía en función de esto. En fin, creo que la cosa es bastante buena. Yo he estado bastante metido en todo esto. Bueno, he estado en la medida que he podido, porque he tenido también otras cosas. He estado también conectado a Quemas, que están haciendo una labor muy buena aquí en Murcia, por la contaminación del aire, por la cantidad de quemas que diariamente están aumentando peligrosamente los niveles de concentración de gases de efecto invernadero y contaminantes en la atmósfera. Y yo por mi parte aquí en Cartagena pues realmente estoy solo porque no tengo colaboración, así que si alguien quiere colaborar conmigo que me lo diga. En el medio rural que se están quemando también hay quemas diarias, día y noche. No hay regulación de ellas, no hay mucho control, pero lo peor es que ya no son quemas de rastrojos. En Murcia se quema mucha madera y tal. Aquí en Cartagena se quema todo tipo de cosas. Allí se queman los restos de la poda y tal. Aquí hay pocos restos de poda porque ya han quitado todos los árboles en medio. Y lo que se quema son los desechos de plástico. Se están quemando día y noche y la verdad es que bastante mal porque son productos muy tóxicos y altamente contaminantes y cancerígenos que se van desprendiendo día a día en la atmósfera y que, bueno,
la luz ya es casi una constante en el aire. Y también denuncio la actitud pasiva de la población, que parece ignorante ante dicho, vamos, en los colegios mismos, cuando hay una que no lava, nadie dice nada, cosas así. Son cosas que creo que las personas tengan que ser consecuentes y denunciar todos estos hechos. No normalizar una cosa que está matando, que está contaminando, vamos. Con respecto a estos quemas y a los quemas de plástico, eso, y después otra cosa con respecto a las circulaciones de plástico, que también en el ámbito rural se titula muchísimas veces, muy frecuentemente, restos de plástico en la agricultura, colocando con aparatos, ya lo comentamos enseguida, pues bueno, los plásticos alimentarios, ¿no? Los plásticos ya forman parte de nuestra vida. Ahora de la ingesta en sangre. Y después la repercusión de... Me estoy haciendo un pequeño laboratorio. Eso que puse por ahí es un duro, no tengo que hablar. El compañero. Pero cuando... Sí, me hace compañía. Bueno, pues, con respecto a los pesticidas y los herbicidas, pues bueno, también es otra constante, que también intento hacer lo que puedo. Estoy haciendo, voy a ver si me organizo análisis de aguas para poder ver la panza hacia abierto, que no se posa ningún animal, están carentes de vida totalmente, y bueno, quiero ver exactamente, a ver si puedo analizarles, al igual que hacer algunos análisis de mande, ¿no? Hay personas muy buenas, mucho mejores que yo, por supuesto, ya preocupándose por todo esto, personas medioambientalistas, bueno, científicos y gente que está ya preocupándose por este tema y que a nivel individual están actuando en consecuencia. O sea que ya creo que poco a poco vamos juntándonos personas que nos interesa el tema y bueno, estamos intentando denunciar a nivel medioambiental todo lo que está pasando. Las causas ya las sabemos, ya lo hemos hablado muchas veces. La industria ganadera y la agricultura, las dos grandes piernas del tronco bruciano, ¿no? Tomás, un momento. A ratos se te oye fatal. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Sí? Ahora se te oye bien. ¿Me oyes mejor ahora? Sí. Vamos a ver. ¿Se me oye mejor? Un poco lejos. Vale. No, estabas hablando, pero hay momentos en que suena como si estuviésemos otra vez en la cueva, cuando a veces suena tan perfecto. Ya. Bueno, si se oye mal me lo comenta, porque si no pierdo... Ahora está bien. Vale. Entonces lo que he dicho finalmente no se ha escuchado. No, lo último ha sido cuando ha empezado a fallar más, pero hasta ahora se estaba escuchando bien. Ya. No, que decía eso, que cada día la corriente social es más consciente de la contaminación medioambiental, ¿no? Y que los movimientos sociales, pues hay muchas personas a nivel individual están actuando a nivel individual para hacer sus cosas con respecto al medio ambiente, su análisis, sus detecciones de contaminantes en aire o en tierra, como los vertidos también de la minería. Tomás, te voy a llamar yo. Vale, muy bien, de acuerdo. Venga. Porque se está perdiendo el sonido cuando iba muy bien. Vale. Bueno, pues como iba comentando antes, otra cosa con lo que también estoy intentando hacer algo es con los pesticidas y con todos los contaminantes, con su presencia en las basas de riego, con lo que es legal y lo que es ilegal, en fin. Hay gente ya bastante preparada preocupándose también por esto, como he dicho antes, no sé si, bueno, que están actuando con bastante buen material para detectar la composición de metales pesados, de productos que contaminan la tierra, en fin. Y a nivel de balsas, pues creo que, no sé si lo he dicho antes, la presencia de nitratos, de sustancias nocivas que puedan haber en el medio acuático. En fin, que poco a poco pues, vamos avanzando, vamos haciendo cosillas y a ver si esto tira para adelante. Es difícil porque es luchar contra un gigante, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. En fin, ahí está la cosa.
Y de lo que quería hablar esta noche, bueno, es un tema un tanto delicado, digamos, ¿no? Y es de una conexión que he hecho, que me he planteado entre el sionismo y el neoliberalismo. Te escuchamos atento. Sí. Bueno, de entrada quiero decir todo mi respeto a los pensamientos religiosos de cada uno, independientemente de los míos, que no tiene nada que ver. Y es lo que quiero diferenciar dentro del movimiento sionista y cómo está el entramado relacionado desde sus orígenes con la actitud neoliberal que hay actualmente en el planeta. El sionismo fue un movimiento creado en sus orígenes, fue creado por la Casa Rothschild, como tal, en el siglo XIX. En Inglaterra se creó a través de la ejecutiva sionista en diciembre de 1938. Y ahí fue donde se pensó a pretender la fundación de un Estado judío. Esta ejecutiva sionista fue avalada por la Casa Warburg, que es otra de las casas más importantes del planeta, junto con las Rothschild, las Morgan, los Rockefeller, en fin. Todas están interrelacionadas. Pero en 1938 la avaló la Casa Warburg. Y la avaló también la IG Farben. La IG Farben tiene sus orígenes oscuros en los campos de concentración nazis. De hecho, Fritz Turner, que fue uno de los que llevaba la IG Farben, que experimentó con seres humanos y tal, se le juzgó en un juicio paralelo. Lo digo para mención de recordatorio y de historia, para que veamos un poco los orígenes oscuros y cómo se manipula a través del tiempo a las personas, ¿no? Este señor fue juzgado en un juicio paralelo, que fue en el juicio de IG Farben, y paralelo al juicio de Nuremberg, los juicios de Nuremberg, y bueno, se le hicieron unas penas menores a todas las personas que experimentaron con seres humanos. Y posteriormente fue el director de la Casa Bayer, la actual Casa Bayer hoy en día. Yo lo que quiero considerar es que, en principio, que ser judío, lo que quiero aclarar es que no es ser una raza especial. Ser judío es profesar una religión. Pues entiendo que existen judíos en todas las partes del mundo. Existen en China, en América, en España, en fin. Judío es, que la comparativa es igual, no sé, como un pueblo nómada, como puede ser el pueblo gitano, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero vamos, es un pueblo que está desperdigado por todas partes. Son pueblos nómadas que han tenido así su manera de ser, su existencia. Por lo cual es absurdo llamarles hijos de la tierra prometida, sagrada, como sería absurdo llamar, pues yo que sé, árabes a los 54 millones de chinos musulmanes. No son árabes, son árabes, pero son musulmanes, no son árabes, son musulmanes. El 95%, lo que quería aclarar ahora, que es donde vamos, de los judíos actuales no son semitas. Los semitas son los realmente judíos bíblicos. Los semitas actuales existen en África, Sudán, Etiopía, Oriente Medio, desde Siria, Marruecos hasta Irán, incluyendo el Yemen y Omán. El verdadero origen del restante, el 95%, viene de la zona entre los mares, es decir, el 5% viene de las zonas que hay entre los mares Caspio y Negro, al sur de Rusia, hasta la península de Crimea, el Kazajstán, en fin. Los habitantes de esta zona se conocieron en su día como házaros. Házaros significa errante. Eran pueblos nómadas que se fueron juntando a través de tribus y controlaron un vasto imperio en la zona norte del mar Caspio, en la zona perimetral oriental de Europa, en fin, es decir, al sur de Rusia. Estos individuos eran mercaderes, eran comerciantes, guerreros, y eran más que nada provenientes de la conjunción de una serie de tribus, unas samoyedas, los bigures, los magiares, los sumerios,
y ya como digo, venían todos de Asia Central y se fueron desplazando con las migraciones hacia esta zona, hacia Europa y al sur de Rusia. Es decir, que vivían en la zona que lo que abarca hoy Polonia, Austria, Rumanía y Hungría. Esta gente eran chamanistas, adoraban al falo, realizaban rituales humanos, y bueno, y hay muchas constataciones históricas de su imperio que formaron. En el 740 después de Cristo, el rey de esta zona, que se llamaba Cazaria, o Carnato Házaro, la actual Georgia, un tal Bulam, este individuo adoptó el judaísmo por cuestiones políticas. ¿Qué pasaba en aquella época? Bueno, que tenía tres zonas de presión, ¿no? Una el cristianismo, otra la ortodoxia y otra los musulmanes. El cristianismo por Europa, la ortodoxia con el imperio de Bizancio y los musulmanes por Oriente. Al norte estaban los ortodoxos eran, bueno, lo que iban a formar la ortodoxia eran los rus, que eran vikingos, de origen vikingo, que con sus drakkar, los barcos vikingos, fueron subiendo corriente arriba y fueron formando poco a poco ciudades-estados y en un lugar, ya poco a poco, cuando se fueron funcionando lo que es la actual Rusia. Entonces los ríos Volga, el Ural, en fin, todos esos colonizaron toda esta parte y formaron su doctrina ortodoxa, formaron su ortodoxia. Al oeste hemos dicho de que estaba el imperio Meya, y al sur el imperio bizantino. ¿Qué hicieron esta gente? Pues se juntaron ante la presión de los tres frentes al imperio romano, y de hecho fueron contra el imperio sasánida, porque el imperio musulmán, el imperio sasánida, estaba presionándole y cercando sus fronteras. Entonces se juntaron con el imperio bizantino, el imperio romano de Oriente. La unión de estos dos, que eso son cosas que no se han estudiado prácticamente en la historia, y es una pena porque tuvieron su repercusión. Evitaron la invasión musulmana, la invasión de Europa Oriental por este frente, el imperio sasánida. La primera aparición que hicieron los jázaros, así más importante en la historia, ocurría con la ayuda que le prestaron al emperador bizantino Heraclio contra los persas, estos sasánidas. La primera guerra tuvo lugar a los principios de 650 después de Cristo y finalizó después con la derrota de los árabes en la ciudad házara de Balayar. A finales del siglo X el poder de esta gente se declinó frente a los Rus de Kiev, que también fueron presionando hacia abajo, y fueron con los emergentes estados eslavos, que fueron lo que fueron todo este movimiento, toda esta formación grupal, formaron los estados eslavos a raíz de las ciudades. Los empujaron hacia abajo poco a poco, y un pequeño grupo fue el único que quedó en la estepa póntica en el siglo XIV, y poco a poco se fueron diluyendo y se fueron esparciendo todos estos grupos de házaros, se fueron expandiendo hacia la zona de Europa. Ya lo que poco quedaba en la estepa póntica, las invasiones mongólicas y las mongolas y la peste los aniquilaron. Los habitantes que ahora mismo en la zona esta tienen unos rasgos físicos y culturales para verlos a los judíos, los que viven actualmente, a los judíos askenazis, que es el nombre de los descendientes de los házaros dispersos con la identidad común de su religión judía. Los askenazis son judíos provenientes de Europa del Este. En esta zona hay individuos con la nariz isleña, que es con lo que se asocia al pueblo judío. En realidad el pueblo sefardita no los tiene. Después otra cosa también muy peculiar es el yamurka, que es un gorro uzbeco común a los judíos y a algunos pueblos de Rusia, de la URSS. Bueno, es muy similar a la kipá. Esto significa, entre otras cosas, bóveda, y es usada para definir el escudo antimisiles israelita. Tiene el nombre de esto por eso, de la kipá.
Se utiliza mucho, es obligatorio este gorro como sombrero, prenda para permanecer en determinados lugares de culto y origen. Bueno, esta gente también tiene otros tipos de sombreros, lo que es el talí y el tefelín, que son dos prendas de origen aleatorio. Bueno, por lo tanto, lo que vengo a decir con esto es que los originarios, los ancestros del pueblo judío no vienen del Jordán, sino del Volga. No son de la tierra de Canaán, sino del Cáucaso, y genéticamente no están emparentados con las semillas de Abraham, Isaac y Jacob, las cuales sí son los auténticos. Son semíticos y son reconocidos y se reconocen como pueblos sefarditas. Esto se tiene relación con Oriente Medio. Los askenazis no han hablado el idioma hebreo, que es lo que vengo a decir, durante siglos. Ellos desarrollaron su propio idioma y fue conocido como Yiddish, el cual se comenzó a hablar, como he dicho antes de la migración, que hubo en la zona de Alemania, Europa, Centro y el Este. Este idioma, bueno, es un resultado de la mezcla de todos los movimientos que hubo y lingüística de cada zona, el sumerio, el turco, el lejano oriente, Europa del Este y Europa oriental. Es una cosa parecida, pues yo que sé, te iba a decir, comparativamente al Hispanic English, esto que se habla mucho en el sur de Norteamérica, que hablan mitad español, no se parecía al griego para hacer un paralelismo. Ellos hicieron su mezcla lingüística y salió, y parece ser que el yiddish lo hablaron. Bueno, esto, lo que no se entiende entonces, que es lo que me vengo a plantear, es la razón de reclamar volver a la madre patria. Y porque en realidad pues, sus orígenes están muy dispersos. Pues vienen el 95% de la población, como ya he dicho antes, viene de la zona de esta desde aquí, y lo que es la zona semítica, pues están en Etiopía, Sudán, Egipto, Yemen. Estos judíos son sefardíes y no tienen nada que ver con los otros judíos que vienen de la zona del Cáucaso. Toda esta información es completamente censurada por los medios oficiales. De hecho, no se contempla ni se estudia. El sionismo, lo que vengo a decir, es un movimiento creado por los Rothschild. En realidad, el sionismo lo que pretende ser es un movimiento político. Es un movimiento político diseñado y financiado por la Casa Rothschild con el fin de la creación del Estado de Israel. Aquí viene la reclamación de la madre patria de los judíos. De hecho, se buscaron muchos lugares para el asentamiento de los judíos en el mundo, a raíz de la Segunda Gran Guerra Mundial. Se contempló España, se contempló Argentina, se contemplaron muchos lugares, y al final se optó por la zona esta de donde está afincado ahora mismo Israel. ¿Se oye bien, Fernando? Se oye perfecto. Estoy dejando que hables para que la gente te escuche y así después ya te hago alguna pregunta que me ha salido. Vale. El tema es un poco así, pero lo siento, no sé cómo yo, por lo que he estado viendo, pues me he hecho, tengo aquí bueno, un montón de documentación, estoy intentando esquematizarla lo máximo posible, pero bueno. Cuando yo quería hablar también, hacer un apartado ahora que hemos parado, con respecto a ser antijudío, antisemita. Sí, porque, bueno, perdón. Antes de que cambies el tema, te iba a hacer una pregunta que... Sí. Dime. ¿Por qué tienen los judíos esa fama de creerse más que nadie y sobre todo que tienen esa fama de ser los que manejan el dinero del mundo? Es que eso es la consecuencia que quiero desglosar históricamente, vamos, con la Casa Rothschild y con el control del Fondo Monetario Internacional y todo esto. Todo lo voy a ir desglosando poco a poco. A tu ritmo. Y otra pregunta que me han dejado aquí. ¿Por qué se decidió dar una zona a los judíos cuando a otros países, digamos, se la han robado?
Sí, no es... todo lo voy a describir poco a poco, y quiénes son los que compran esa zona y por qué se compra esa zona. Vale. Lo voy a ir describiendo poco a poco, evolutivamente. Lo que pasa, claro, hacer un monólogo, pues a lo mejor hay cosas que, bueno, un monólogo lo que estoy haciendo, ¿no? Que es un discurso casi, pues a lo mejor, pues si hay algo que no se entiende, me lo pregunta, bueno, que alguien me lo diga y yo intentaré responderlo, ¿vale? Una de las cosas que te para pensar es por qué se ve al judío como malo en todas las civilizaciones, y ha sido me he estado observando de que al judío se le ve como una persona que es el que mata a Jesús. Es decir, que traiciona, que clava a Jesús en la cruz, a Jesucristo en la cruz. Es decir, que hace un deicidio, que mata a Dios, porque Jesús era el Hijo de Dios. También se le tiene mal visto por la traición de Judas Iscariote, por la traición y muerte de Jesús. Sin embargo, Judas Iscariote era judío. Y Jesús también era judío. Es decir, Jesús era de la casa de Leví Judá, la Virgen María. Y por supuesto, también por eso, entre otras cosas, hay muchas interpretaciones. Todo esto son interpretaciones que, nos estamos basando en cosas que cada uno soluciona en su cabeza. Uno de los motivos por los que se le pone Jesús Nazareno de los judíos no fue por burla, era porque en cierta manera era así, era de casa real, en fin. Entonces se le tiene aversión, parece, a los judíos por la muerte de Jesús, y otra cosa también por los conceptos así un poco sociales del contexto usurero. Si bien es cierto que una de las cosas con las que se le hace famosos a los judíos askenazis, no a los judíos sefardíes, es con la manipulación del dinero y cómo entran en los grandes imperios, con Leopoldo II, en fin, con un montón de circunstancias, entran dentro del poder de los imperios y de los estados, de los estados de la época, en diferentes siglos, hasta hacerse con las bancas a través de todo esto. Hacerse con las bancas nacionales, como en Inglaterra y tal. Bueno, esto lo iremos viendo ahora. Mira, son estos primeros que los Rothschild, siguiendo con los Rothschild, financiaron a los primeros pobladores del Estado de Israel, manipularon los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el acceso nazi a Alemania, a través de la Balburg, de la casa Balburg, que es la que he dicho antes, y de la Virgen Sarren. Esto ya lo mencionó antes. Más tarde emplearon el argumento de la persecución. Es que esto es muy controvertido. Es un doble juego que parece ser que se hace, ¿no? En función de los intereses económicos. Por eso hablamos de economía con este tipo de gente, y que son los antecesores o los precursores del movimiento capitalista o neoliberal en el mundo. Bueno, en cierta manera, por lo menos le ayudan a que vaya para adelante, ¿no? Utilizaron el holocausto en cierta manera, o los campos de concentración, incluso utilizaron, le interesaba a ellos, es que estas son palabras mayores, mediante la creación del Senado, vamos a ver, voy a plantearlo bien, mediante la creación del plan del sionismo, de la creación del sionismo, se pretende la creación de un Estado, ¿no? El Estado de Israel. ¿Qué interesa? No interesa que el pueblo de Israel, que los judíos estos que están dispersos por toda Europa estén ahí, sino que se concentre en un Estado, para formar un Estado. ¿Qué interesa? En cierta forma apoyaron las grandes casas, los Rothschild, o los Rockefeller, o los Barbour, apoyaron a las dos guerras, la Primera Guerra y la Segunda Guerra, y tanto apoyaron económicamente con armas y aporte de dinero, por ejemplo, a Alemania, como a Inglaterra,
como a Rusia. Apoyaron económicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían, vamos a ver, no tenían partido único, vamos a ver, que no se decantaban por nadie, sino solamente perdón, se centraban en su poder económico. Y con uno de los fines era el acaparar todo el control económico mundial, por supuesto, que así fue como fueron comprando cosas y poco a poco fueron creando, incluso ayudando a formar el Fondo Monetario Internacional y poseyendo poco a poco los bancos centrales, la banca central de diversos países, ¿no? Que ese era uno de sus fines. O sea, que el efecto del valor humano, del concepto humano, ahí se desarraiga completamente para esta gente. Por eso digo yo que tiene relación con el neoliberalismo. No sé si me explico bien lo que estoy intentando decir. Bueno, esta planificación del sionismo empezó en el siglo XIX. De hecho, hay vinculaciones de Winston Churchill, relaciones de Winston Churchill con la casa Rothschild para la formación del Estado de Israel. Incluso se dice que tenía que haber un movimiento de Winston Churchill por la fundación del Estado de Israel en la zona de Palestina. Pero bueno, como bien pero la historia no lo quiere reconocer como tal. Pero también tiene relación. De hecho, la casa Rothschild es poseedora en cierta forma de la banca inglesa, del Fondo Monetario de la banca inglesa. O sea que todo está interrelacionado en estos conceptos. Para aclarar definitivamente lo que es el sionismo, veamos lo que dice en la carta de la Ejecutiva sionista en diciembre de 1938. David Ben-Gurion, el primer ministro de Israel. Esto es lo que dice con respecto a lo que yo estoy hablando ahora. Salvar vidas humanas de judíos de las manos de Hitler aquí está considerado como una amenaza potencial. Esto lo dijo David Ben-Gurion. Para el sionismo. A menos que estos sean traídos a Palestina. Si el sionismo tiene que elegir entre los judíos y el Estado judío, preferirá siempre, sin dudarlo, lo último. Con esto, yo lo que quiero decir con el sionismo, y además es que yo soy, en ese aspecto, antisionista total, que es una forma de fascismo, y de hecho las cosas las tiene explicadas con lo que están haciendo ahora mismo con el pueblo palestino. Nos están exterminando con un racismo, y bueno, lo están mandando como conejo. Y con permiso del mundo. Con todo el permiso, claro, pero es que todo el permiso del mundo son ellos. Ahora, poco a poco vamos a ir viendo todo eso. Es que hay un entramado muy fuerte que tiene fondos así esotéricos, masónicos, un montón de cosas, así que es un entramado muy complejo. De hecho, hasta movimientos de inspección fuertes han intentado desentramar el entramado y le ha sido imposible. Yo no lo voy a desentramar, desde luego, pero por lo menos voy a dar pistas para que cada cual piense lo que quiera. Una de las cosas que tiene tras la Segunda Guerra Mundial es que los movimientos sionistas apoyan de forma continuada a los grupos de extrema derecha. Me he metido en un montón de artículos y apoyan a la extrema derecha en Francia, en Bélgica, en Holanda, todo lo que es el movimiento sionista la apoya. ¿Por qué? Vamos a ver, una de las cosas que ellos provocan es el racismo, el racismo contra los musulmanes, o sea, son antimusulmanes totalmente. Entonces ellos reclaman la identidad del pueblo bajo el sionismo. Por eso digo que el sionismo no es en sí no es en sí una raza, no es en sí un pueblo, no es nada, es un movimiento idealista nada más, ¿entiendes? Y de hecho es lo que está apoyando la extrema derecha para fortalecer el racismo, en ciertas maneras. Otra cosa que dice otro individuo, el escritor canadiense Greg Felton. Este individuo escribió: Israel no sería posible hoy si el Congreso Sionista Mundial y otras agencias sionistas no hubieran hecho frente común junto a los exterminadores de Hitler para ayudar a Europa de los judíos, a cambio de sabotear la resistencia judía, ayudar a exterminar a los judíos no sionistas y traicionar la confianza de los judíos. Así los judíos aseguraron el pasaje a Palestina. Esto no lo digo yo, esto lo sacamos. En fin, que
La población árabe, bueno, que vivía en Palestina fue expulsada o eliminada, o se está eliminando, para la cual fue para la creación del propio Estado sionista y de hecho en sus orígenes fue apoyada por grupos terroristas de extrema derecha. Algunos de los líderes que enviaron para hacer la guerrilla al pueblo palestino en sus orígenes fueron el Chafan Begin, Yitzhak Samir y Ariel Sharon. Todos estos fueron los que posteriormente fueron ministros de Israel y que condenaban profusamente el terrorismo árabe. En ese uso gorriano ahí lo que veo es la complicación y el vínculo de desunión entre Oriente y Occidente, entre dos mundos a los que se pretende enfrentar. No sé si me explico lo que quiero decir. Es como era antes Turquía contra Constantinopla, no sé, era el vínculo de unión entre los dos mundos, entre Oriente y Occidente, en su momento con el Imperio Bizantino, todas estas cosas, ¿no? Pues aquí hay un vínculo de separación o unión. De hecho, Jerusalén es la ciudad de todos. Ahora se pretende que sea una ciudad única. Y el Donald Trump la ha apoyado con una ciudad judía. O sea, totalmente. Y él no contempla las tres religiones. No, o sea, no quiere contemplar las tres religiones. Es una de las cosas que se ha denunciado. Israel hoy por hoy es lo que sus creadores señalaron, un Estado absolutamente militarizado. Este Estado está basado en castas jerárquicos, bueno, yo lo he puesto aquí, jerárquico, fascista, racista, donde por ejemplo está prohibido de hablar de hablar en árabe en la escuela, y para proporcionar una vivienda el Estado aplica un sistema de selección discriminativo basado en la genética y la nacionalidad de origen. Los primeros parece ser que son los askenazis de Europa, después los askenazis de Estados Unidos, después los judíos sefarditas y por último los musulmanes, cristianos y otros. Bueno, por eso tal vez nos sorprende a algunos saber que la raza judía como tal no existe. Porque ser judío, es lo que he dicho antes, consiste nada más que en profesar una fe. La raza judía no existe. Como tampoco existe la raza aria. Es lo que he dicho antes, hay judíos chinos, americanos, españoles, en fin. Una pregunta. Dime. No existe la raza judía, pero la historia sí existe. ¿Cómo? Perdón, no te escucho bien. En la historia sí, en la Biblia se habla de una tribu que de ahí se inició el judaísmo. Bueno, existe la casa de Leví, Judá, pero como raza no, eran casas, vamos, no raza, es que es diferente. Es como si hablara de los Borbones, o habláramos de los Austria, o habláramos de los, yo qué sé, pues, son momentos en que en los que ciertas casas, como fue la de Leví, Judá, casas familiares, tiene un rectorado, un reinado, perdón, pero raza como tal raza, son tribu que van asociadas y que viven por aquella zona. Los judíos auténticos, ya te digo que sí, bueno, que en realidad judíos auténticos de aquella zona que contemplen el judaísmo como tal, que profesen el judaísmo desde el tiempo, son los judíos sefardíes. Pero todos los demás judíos, los askenazis, vamos a ver, que son los que forman la mayor parte de la población y los que tienen en su poder la banca internacional, pues, y todo el emporio empresarial del planeta, no tienen nada que ver con los judíos sefardíes, que no. De hecho, la música sefardí, cuando se hace aquí en Murcia, la música de cultura, lo que viene es la música sefardí. Vamos a ver, es que no es la música askenazi, que ni se menciona que exista. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. No sé si ¿se me va entendiendo lo que hablo? Sí. Bueno, digo, pues si me pierdo yo, pierdo a alguien, ¿eh? No, por eso te voy siguiendo para de vez en cuando meter un inciso. Sí, bueno, y de hecho, mira, lo que estamos hablando de la antropología física, al contrario de lo que tú estás diciendo, de las creencias generalizadas, muestran que no existe la raza judía, que la raza judía no existe. De hecho, la diferencia antropométrica de los diferentes grupos en muchas partes del mundo difieren muchísimo unos de otros con respecto a las características importantes: altura, color de la piel, masa encefálica, índice facial, los grupos sanguíneos, todo eso. O sea, que no es una marca ahí de identidad. En fin,
Harry Shapiro emitió un informe para la UNESCO en los mismos términos, indicando también lo que estamos diciendo ahora mismo, el enorme polimorfismo de los judíos en el mundo. Y es lo que hablábamos antes, cuando hablamos de judíos, que deben un individuo con la chistera en la cabeza, con la nariz larga y contando monedas. Ese es el concepto cristiano del judío. Pero sin embargo, eso es exacto, hay todo tipo de individuos. Como sí está claro que bueno, que entregan por las finanzas, que es lo que he dicho antes, y así como se quieren ellos a conocer a nivel internacional y crear un imperio en el mundo que está en la nube, digamos. Vamos a ver, Benjamin Friedman, este voy a sacar otro individuo por aquí. Este individuo fue un judío askenazi, este me he metido en su historia, nació en 1890 y murió en 1984. Bueno, este fue un negociante judío en Nueva York, que había criticado abiertamente al sionismo de la Segunda Guerra Mundial y que estaba relacionado personalmente con figuras políticas. Este se relacionó íntimamente íntimamente, me refiero que conocía personalmente a Woodrow Wilson y Joseph Kennedy. Woodrow Wilson fue el 28º presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Uh-huh. Y este dijo, ¿cuáles son los hechos acerca de los judíos? Yo les llamo judíos ahora, porque así se les conoce, pero yo mismo no los llamo judíos. Yo me refiero a ellos como los así llamados judíos, porque sé perfectamente lo que son. No hay ni uno solo de ellos cuyos ancestros hayan pisado jamás la tierra prometida, ni uno solo de ellos, y lo recalca. Y sin embargo van los cristianos y les piden ayuda para formar una insurrección armada contra los palestinos. ¿Quieres ayudar a repatriar a los hijos elegidos de Dios a la tierra prometida? ¿Verdad? Es tu deber cristiano, pero es tan ridículo llamarles hijos de la tierra sagrada como sería llamar árabes a los 54 millones de chinos musulmanes. ¿A qué se refiere este hombre Friedman aquí? Que los judíos no provienen del Oriente Medio como nos ha hecho creer durante años de la zona esta. Hay algunos escritores judíos también en Oriente que denuncian todo esto que estoy diciendo. Arthur Koestler ha confirmado que los judíos no tienen una reclamación histórica de la tierra de Israel, porque ellos no se consideran los judíos bíblicos y ciertamente no son semitas. Los pueblos semitas, que son lo que tú has dicho antes, si vienen a ser hebraios, son los hijos de Sem, de la tribu de Sem, son los que están localizados en el norte de África. En el norte de África, incluyendo Sudán, Etiopía, Oriente Medio, de Siria, Irak hacia el sur, incluyendo Yemen, manera lo que te he dicho antes. Los verdaderos orígenes de los judíos que tenemos ahora mismo en Israel se remontan a los haceros. Son sumerios que llegaron a ser conocidos bajo ese nombre en las regiones del sur de Rusia y montañas del Cáucaso. Bueno, sigo escribiendo que aquí he sido un poco recalcitrante porque he escrito que los hazaras provienen de los hunos, tribus turcas que invadieron Europa llegando de Asia Central, Siberia, China y norte de India. Esto es lo que vengo a decir, que con las migraciones masivas que hubo a través de los siglos hacia esta zona se fueron formando una confluencia de tribus que formaron esto, el imperio házaro, que es lo que da lugar a lo que es ahora mismo Kazajistán también, la zona de Kazajistán. Y esto se dispersa después hacia Polonia, Austria, Rumanía, Hungría, que es donde se asienta mucho por los judíos. También se establecieron mucho en Rusia, que es otra cosa que también que me ha venido a la cabeza, que otra cosa que quería nombrar, porque la Casa Babur, que financia muchas de las guerras, sobre todo en las guerras contra Rusia, vamos a ver, hay una cosa que se llama Pogrom. Espérate, me quedo aquí porque si no me pierdo, que estoy buscando apuntes. Aquí está, vale. Los pogroms. Eran ataques dirigidos y repetidos, ambiciosos, perpetrados contra los judíos en el siglo XIX. El movimiento sionista nace también a raíz de los pogroms. Estos pogroms, surgen a raíz de los atentados contra las casas zaristas, contra la familia Romanov. De hecho, la policía zarista, la Ocana, no sé si la policía zarista, si le suena a alguien, pues
participó en muchas masacres contra los judíos en Rusia. De hecho, mataron a miles y miles y miles de judíos en Rusia por los pobres honestos. Era una matanza generalizada contra los judíos. De ahí le viene a la casa Barbour, que son de origen judío, y de esta zona, de la zona rusa, les viene, voy a quitar esto, perdón, le viene la aberración a Rusia, y de hecho financia en algunos momentos la invasión de Rusia, ayudando a Japón con la casa Vickers, con sus acorazados que eran mucho más modernos que los rusos, y claro, estos son toda la flota rusa. Apoyan a Japón económicamente y los apoyan militarmente con el suministro de los Vickers. Bueno, los Vickers los tenemos nosotros también aquí, de la casa Vickers, por eso se llaman los Vickers, ¿vale? Con el armamento Vickers. Bueno, más o menos por ahí ha sido un salve que he hecho. Bueno, la zona me vengo a la zona donde estaban metidos los jázaros, en Kazajistán, en el reino de Khazaria se llamaba, y el rey era 740 después de Cristo. Este individuo en esa época fue cuando actuó el judaísmo por razones políticas, que como he dicho antes, para no ser absorbido por la presión de los tres imperios, y de ahí sale lo que hoy en día llamamos judíos, de esta zona central de Rusia y Europa del Este. Esta zona de ahora está ocupada por los estados de Georgia en la región del Cáucaso. Y ahí sí hay gente con el distintivo de la línea leña que aún asocia todavía a las razas judías, pero son a esta gente, no a los sefardíes, que son de origen semita, y la gente de origen semita no tiene ese rasgo antropomórfico. Koehler, el individuo que te mencionaba antes, dice: sus ancestros, por lo tanto, no procedían del Jordán, sino del Volga, no de la tierra de Canaán, sino del Cáucaso, que aún se asocia con el origen de la raza aria. Y genéticamente están emparentados, con los uigur, los uigur, los tribus magiares, y no con las semillas de Abraham, Isaac o Jacob. Bueno, de aquí hay una cosa que hay que deducir, que el término antisemitismo carece por completo totalmente de sentido para referirse al antijudío. Es una confusión de términos por parte de la víctima y de los verdugos. La historia del imperio Khazar o Házaro comienza a ver la luz y se presenta está considerándose como uno de los engaños más grandes perpetrados en la historia, y que se ha ocultado. Esta fase de la historia se ha ocultado por muchos intereses, por intereses económicos y políticos, está claro. Pero que es una gran mentira que no nos ha llegado para nada. Y de ahí es donde me he empezado a interesar y he empezado a darle vuelta a todo esto, y por lo que estoy sacando algunas cosillas. Hay una cosa que... El individuo es que... Dime. Hay una cosa que me llama la atención, y es siempre lo que rodea a los judíos está plagado de conspiraciones, de mentiras, de desinformación. Claro, tiene que ser confuso para vivir. Pero es que no es de ahora, es que es desde los tiempos antiguos. Todo lo que tiene que ver o están en medio de los judíos siempre ha sido como si fueran unos liantes, y siempre buscando la forma de quedar como pobrecitos, de víctimas. Pero en el fondo te pones a pensar y dices, madre mía, qué liantes son. Bueno, vamos, es un pueblo que es que hay muchos factores ahí para analizar lo que están diciendo. Yo lo que entiendo ahí es que el pueblo judío es un pueblo errante, que esa es la palabra a internet que voy a sacar al logro porque tiene frito, pero un momento, y perdona todo, Ya está, y perdón. No pasa nada. Dame más loro. Que me he quedado, no. Perdona a todo el mundo que no son cosas de estar en casa.
¿Qué es lo que me has preguntado? Que me queda un poco así a media. Que el mundo de los judíos, todo lo que tiene que ver con noticias de los judíos siempre ha sido un poco enrevesado. Mentiras, conspiraciones, falsas noticias. Sí. Ya, bueno, vamos a ver. Es que... vamos a ver. El pueblo, ya te digo que ha sido la función judía de supervivencia, la función que han tenido ha sido puramente económica. De hecho, hay vínculos muy serios entre el pueblo judío. Es que eso lo voy a decir más adelante. Esto me lo voy a reservar para después. Pero que vamos, que su función es económica. Entonces, como han tenido un gran poder económico, pues de hecho se le ha tratado mucho de desprestigiar. Y se le ha utilizado pues, para expoliarlo y tener su poder. Pero también de hecho han tenido todo el poder económico de muchos países y de hecho lo siguen teniendo de otra manera. Pero me estoy refiriendo a los judíos estos ashkenazí, ¿eh? El pueblo sefardí era un pueblo eminentemente agrícola, ganadero, en fin, que no tiene nada que ver con el poder económico. Y tiene su cultura propia y su identidad propia, eso sí. Pero los otros que se afianzan en toda Europa y de otra manera, bueno, también de una manera, son las grandes familias de las que estoy hablando. El pueblo llano no tiene nada que ver, pero las grandes familias y ciertos personajes son los que han dado la identidad esta que le estoy diciendo. Y al tener el concordato con los grandes estados, con los soberanos de los estados y todo eso. Pero son determinadas personas. Pero de ahí se le ha sacado todos esos apelativos que te estás comentando, según veo yo, ¿sabes? ¿No me explico? No, va bien. Bueno, lo que hemos hablado antes de los hazanos, que son los ashkenazí, ashkenazí, que son los judíos provenientes de Europa del Este. Y que contempla el 90 o el 95% de los judíos actualmente, es decir, de los antiguos házaros. Los demás judíos, que son los sefardíes, que son los que tienen las conexiones con Oriente Medio, que esos son los que se identifican como la raza elegida por Dios, pues esos no reclamaron nada en teoría. Esos eran pueblos nómadas que en realidad son pueblos divagantes y que ya te digo, están repartidos por todos sitios, por todos lados. Es que no son pueblos nómadas en cierta manera, con una religión en común, no con un movimiento como el sionista, que es un movimiento político, no tiene nada que ver. Y es falso completamente que los judíos desde sus orígenes hayan reclamado volver a la madre patria. Eso es completamente falso. Nunca hayan reclamado nadie volver a ningún lado. Esto lo han sacado a raíz de la Segunda Gran Guerra, pero de 1800 o por ahí para adelante se crea el movimiento sionista y cómo se empieza a reclamar esto a raíz de la fundación de los Baruch, de los Rothschild, de todas estas grandes casas que llevan el control económico de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, en fin, de un montón de países. Incluso aquí en España también tienen su sede en la Casa Rothschild. Bueno, los ashkenazí de hecho son los que están en el poder ahora desde 1948 en Israel. Bueno, y de hecho los judíos ashkenazí no han hablado nunca el idioma semítico hebreo. Lo único que han hablado ha sido el yiddish, que es lo que te he dicho antes, que es un cóctel de lingüística. Sumeria, turca, lejano oriente, Europa del norte, Europa occidental, etcétera. Vamos a volver al chiste. ¿Cuál es la eligen su libro? La decimotercera. Me he bajado del libro la decimotercera tribu. Está muy interesante. Dice, para añadir algo más, los judíos de hoy en día no tienen una tradición cultural común. Simplemente ciertos hábitos y comportamientos derivados de su herencia social, de la experiencia traumática del gueto y de una religión que la mayoría no practica y en la que no cree, pero sin embargo confiere algún estatus pseudonacional. La influencia del mensaje racial e histórico, aunque basado en una
ilusión, actúa como un resorte emocional importante que apela a la lealtad a la tribu. Bueno, pues esto es lo que dice el libro este. Y dicho de paso, el símbolo de esa rama que está presente en la bandera del Estado de Israel y es el símbolo mundialmente más conocido de los judíos, era el símbolo escudo, era el símbolo de la casa Rothschild. Me he metido en el escudo de la casa Rothschild. Rothschild significa escudo rojo. No digo, aquí hay muchas cosas que no vislumbro bien. Se les dice a ellos, con la creación del movimiento, la casa Rothschild, con la creación del movimiento sionista, y que ellos son los que abanderan el escudo, que en teoría era de ellos, que es de ellos, que ellos son los que abanderan la formación de este escudo, del escudo de la estrella de David o el sello de Salomón. No lo sé, no sé decir que he estado mirando el símbolo del escudo de la casa Rothschild y bueno, que estas cosas, pero que una de las cosas que se le atribuye a la formación del Estado de Israel, al Estado de Israel, a la bandera del Estado de Israel, del hexagrama, es que es de ellos. Y de hecho no estuvo nunca considerado como símbolo judío hasta que se adoptaba por parte de los Rothschild. De hecho, hay religiones que utilizan el hexagrama. Los magos árabes, los druidas, los satanistas, el hexagrama ha sido utilizado, a lo largo del tiempo en muchas culturas, pero ellos lo utilizan para poner la estrella ahí. De hecho, se encontró una estrella en el suelo de una mezquita en Tel Aviv del año 1200. Bueno, de nuevo vamos a contarnos una verdad histórica que se ha ocultado a la mayoría, teniendo como único fin la manipulación de las masas, de los judíos, practicantes o protestantes, y los no judíos, para la creación de un Estado juguete, que es el Estado de Israel. Este Estado, ha creado un enorme coste en vidas humanas de palestinos y un sufrimiento indecible de millones de personas por parte de la casa de los Rothschild y sus agentes. Bueno, aquí hay un papel que ahora viene a otra parte. Bueno, por una parte está la Iglesia Católica, que tiene un papel cómplice y silenciador. La Biblioteca Vaticana contiene bastantes libros y documentos que podrían poner de manifiesto bastantes engaños perpetrados a lo largo de la historia. Y eso hubiera sido fundamental. ¿Qué pasa? La casa de Rothschild tiene el título de los guardianes de los tesoros del Vaticano y se asegura de que el patrimonio y finanzas y los secretos de la Iglesia de Roma permanezcan ocultos. ¿Cómo explica eso? La casa Rothschild posee el título de guardianes del tesoro del Vaticano. ¿Lo que se dice que está en las catacumbas y en los sótanos del Vaticano? ¿O hay más fuera? De todos los libros fundamentales del Vaticano, en bibliografía, de tesoros ocultos del Vaticano, que son dados a la luz pública y que con ello se asegura de que no trascienda, que no se vaya de ahí. Quería decir lo que pone un autor, Tabel Sausi, escribió: conscientes de que los Rothschild son una familia judía importante en sus orígenes, también hay que decirlo, porque ahora viene otra parte que también voy a sacar, de lo que he ido sacando poco a poco. Le busqué en la enciclopedia judaica y descubrí que poseen el título de guardianes del tesoro del Vaticano. Eso está pensado, sí. El nombramiento de los Rothschild le proporcionó al Papa Negro, el máximo pontífice de la jerarquía jesuita, una privacidad financiera absoluta. ¿Quién buscaría jamás en allá de la riqueza del Vaticano en la casa de unos judíos ortodoxos? Esa es la pregunta. Vamos a ver. Vamos a ir por partes. Ahora entran en juego los jesuitas. Después de los templarios, uno de los poderes más fuertes que ha existido en la historia de la cristiandad son los jesuitas, ¿vale? De tal manera que, bueno, el Papa Francisco era mismo jesuita. Y le llama el Papa Negro. Le llama el Papa Negro a estos individuos porque llevan las sotanas de color negro, y de hecho he visto ya fotos, está sacando fotos del Papa
junto a los jesuitas y cuantos vestidos de negro. No me había fijado, la verdad. Bueno, no, los jesuitas estos tuvieron el poder máximo durante el siglo XVI al XVII. Estos tuvieron todo un poder social, económico, político y religioso impresionante. De hecho, toda América estaba en poder de los jesuitas. Y de hecho, fue Carlos III el que expulsó a los jesuitas, porque estaban compitiendo económicamente con él. Y entonces se hizo una bula en la que se anula la casa de los jesuitas. Bueno, esta es la famosa de San Ignacio de Loyola, ya lo sabes, ¿no? Que fue una de las casas jesuitas. Mira, más gente que ha criticado a los jesuitas fueron Napoleón, George Washington, pero más que nada lo hicieron por miedo, por el gran poder económico que tenían. Expulsiones los jesuitas, un poder parecido a esto que te he dicho antes, a los templarios. De hecho, a los templarios se les quita de medio por el poder económico, y a los jesuitas se les quita de medio por el poder económico, en varios periodos de la historia, en el 1767, en el 1922 y en el 1932. Se les quita de en medio por el gran poder que tienen, económico, político, social, en fin, intervienen en todo. ¿Qué pasa entonces con esta historia? Que los Rothschild, de origen judío, en un momento determinado intervienen con los jesuitas y utilizan el movimiento jesuita como fachada para entrar al Vaticano, a la banca vaticana, para entrar de muchas maneras y llevar adelante y seguir para adelante todas sus actividades. Vamos, hay un concordato de todas maneras del Vaticano con todo esto. Es fuerte, pero es así. De hecho, el Vaticano no se mete en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Y Hitler, igual que Franco tuvo el nacionalcatolicismo. Hitler apelaba a su catolicismo también y a la raza aria. En fin, es que un entramado muy fuerte de muchas cosas. Bueno, a ver, los jesuitas, trabajando a través de la Casa Rothschild y el financiero Nicholas Bill, persiguieron siempre el control del sistema bancario de los Estados Unidos. Fue otra de las cosas que también también hicieron y consiguieron. De hecho, la banca federal de Estados Unidos prácticamente está en manos de ellos. El Fondo Monetario Internacional es consecuencia de ellos. El Club Bilderberg, la congruencia de las casas de Rockefeller, de la casa Rothschild, de los Barbour, en fin, todo está en poder de ellos, todo el entramado económico está en poder de ellos, con lo cual el planeta prácticamente está en poder de estas familias, que al punto que te he dicho que poco a poco íbamos ahí llegando. Ay, qué de cosas. Qué de cosas. Qué cosas, ¿verdad? Es tremendo. Es para que poco a poco nos enteremos un poco de la gran mentira. Es que son muchas mentiras muy fuertes y muchas metidas en la oscuridad. Y aparte de eso, detrás de esto siempre van muchísimas cosas detrás. Y no se habla de esto, que es lo que no se habla porque no se puede, porque son ellos los que mandan. Bueno, la realidad histórica de los asentamientos de los Rothschild en el Estado de Israel. He glosado aquí unos apuntes. La Casa Rothschild comenzó su multimillonaria inversión en el Estado sionista de Israel en 1882, con el fin de preservar su control sobre el canal de Suez y los futuros derechos sobre el agua. El barón Edmond de Rothschild, de la rama de París, una cosa que tienen los Rothschild es que cada barón, pero varón no por ser varón de monarquía, sino varón como hombre. Pero bueno, pues se dedica a una determinada rama, ¿no? Está la rama de París, la rama inglesa, la rama americana, en fin, hay diferentes grupos, ¿no? Y cada uno tiene su propio problema, no pueden acceder las mujeres. Bueno, pues el barón Edmond de Rothschild, de la rama de París, de la dinastía Rothschild, planeó construir un canal de Palestina en Askelón, en el Mediterráneo, a Aqaba, en el Golfo de Aqaba.
Bueno, Edmond Rothschild financió 2 de los asentamientos originales de Israel: Resort Lezion en Tel Aviv y Zichron Yaakov en el Carmelo. En 1934, el año en que Edmund de Rothschild muere, de 125.000 hectáreas de tierra y más de 40 asentamientos fueron adquiridos bajo los auspicios de la Asociación Palestina para la colonización judía. Palestine Jewish Colonization, es que no se habla inglés muy bien. Una asociación palestina del pueblo judío palestino, que fue fundada por la Casa Rothschild. Edmund de Rothschild pasó a conocerse como el padre del Likud, a causa de su participación en los principios de los asentamientos israelíes. En 1966, el hijo de Edmund, James, y su esposa Dorothy de Rothschild financiaron muchos de estos asentamientos. Muchos más asentamientos. Estos establecieron la fundación Yad Hanavit, dedicada a la creación del Knesset. Knesset es el Parlamento de Israel, ¿vale? Y los edificios del Tribunal Supremo de Israel. El Tribunal Supremo de Israel abrió sus puertas en 1992. Los símbolos ocultos de la Corte Suprema de Israel. La Corte Suprema de Israel está ubicada en una parcela de tierra frente al Knesset. Esto que te he dicho antes, del Knesset, es el Parlamento de Israel. Y al lado del Banco Central de los Rothschild de Israel. Para que vean la relación, en fin. La edificación está asentada en conformidad con líneas de ley que conectan la edificación con la Knesset, el edificio del centro de Jerusalén y el Museo del Estado de Rockefeller. O sea, está todo conectado. Los Rockefeller fueron los primeros que le hicieron de soporte financiero al Estado sionista de Israel debido a las petrolíferas y a las financieras alianzas con los Rothschild y sus objetivos políticos mutuos. A la entrada de Israel, el edificio de la Corte Suprema, hay una imagen grande en donde están los padres fundadores. En la imagen, como se supone, pues, está el cuarto varón, Jacob Rothschild, que en ese momento era el presidente de la fundación de sus padres, la Yad Hanavit. La Yad Hanavit es una fundación filantrópica que se fundó en el 2010 para la educación y el medio ambiente, ¿vale? Y es de la Casa Rothschild. Fuera de la Casa del Presidente se muestra también la carta que la señora Dorothy de Rothschild envió al primer ministro Simón Pérez, que expresa su intención de lograr un nuevo edificio para el Tribunal Supremo, en conformidad con la orientación masónica de su marido James. Esa es otra de las interrelaciones que hay, masonería, judaísmo, esoterismo, que bueno, esto ya son cosas que yo no me voy a meter por ahí, pero que mucha gente las manipula a su manera, interpreta. Yo voy por el concepto histórico y el político. Que expresamente se ha su nuevo edificio para el Tribunal Supremo. Es decir, la señora de Rothschild envió a Simón Pérez la donación del edificio para el Tribunal Supremo, en conformidad con la orientación masónica de su marido. Y se instauraron dentro de este edificio diversos símbolos masónicos, que eso es lo que te acabo de decir. Entre ellos está el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve, bueno, ya sabes, me imagino que sabes lo que es. El símbolo oculto este símbolo está en la parte exterior izquierda del edificio, por lo que he visto. Su símbolo está tomado del libro del Génesis, en el que la serpiente prometió a Adán y Eva que sus ojos serían abiertos si ellos comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. La palabra ojos, bueno, es utilizada de una forma aquí un poco peculiar. La pirámide en la que el ojo se inserta representa el jerárquico comando de la regla global mundial, World Wide Rule, de los Rothschild. En fin, no sé qué decirte más, porque esta gente lo tienen se puede todo. seguir hablando de la formación del Estado judío y de diferentes cosas de masonería, por ejemplo, del obelisco. Hay un obelisco egipcio que también se interpreta en masonería, que también he metido, que también tiene que ver con los Rothschild, que es una unión de las reglas mundiales. Después parece ser que el dólar americano con el ojo y la pirámide también tiene su que ver con toda esta historia. En fin, que la manipulación a nivel
que a nivel global, vamos, es que está constatada, lo único que pasa es que no se da a la luz, que hay que sondear, investigar y para enterarse un poquito de toda esta historia. Otra cosa que hacen los Rothschild es que financian multitud de obras, sobre todo en Israel, la excavación esta de Masada, del Monte Rothschild, Masada, que fue uno de los últimos sitios de resistencia de los judíos contra el pueblo romano. ¿No te recuerdas eso? Sí, me suena. No sé exactamente de qué, pero Masada me suena de algo que he visto en algún documental, alguna cosa, pero no sabía exactamente el qué. Sí, es un monte y ahí se están descubriendo un montón de ruinas de los antiguos judíos, bueno, de los judíos sefardíes, como hablo antes, de la resistencia que hicieron ante los romanos y todas estas cosas. Bueno, pues esta también la financia la Casa Rothschild. Funda, de hecho, una fundación que es la PEF, la Palestine Exploration Fund, un fondo de exploración palestino, sí, que también es de los Rothschild. ¿Te refieres a que la búsqueda de restos está financiada o que el terreno o todo lo que salga es de la Casa Rothschild? No, ella financia la excavación para buscar la identidad del pueblo judío. ¿Entiendes? Ellos están buscando para buscar orígenes que enlacen, que conexionen con el pueblo judío. Vamos, el pueblo judío no se ellos, pero está, vamos a decir, tú es como poner al lobo a cuidar las ovejas. Pues este lobo está cuidando sus ovejas. Y dirá lo que quiera, y de lo que salga dirá lo que quiera. Y lo que quiere, claro. ¿Te refieres? Haciendo lo que quiere todo, ¿sí? ¿Te refieres a que Rothschild, como tiene tanto poder, va a contar lo que quiera, lo que vaya apareciendo, y lo que no lo borrará o lo quitará o lo esconderá? Bueno, vamos a ver, él está buscando, él no va a mirar en el Cáucaso sus orígenes, él está mirando en Israel sus orígenes. ¿Entiendes? Que es una manera de buscar la identidad suya, o sea, de ver su identidad en esta zona. Buscar una aprobación, digamos. La búsqueda de esa identidad es un doble juego. Y así lo entiendo yo. No sé. Es que... Así lo estoy teniendo de la manera que yo lo contemplo. Si yo me pongo una forma de blanquearse uno es haciendo eso. Digo que blanquear la banca. Pues es una cosa parecida, ¿no? Yo me pongo a apoyar cosas así y bueno, joder, ayudo a buscar la identidad del pueblo de los israelitas, del pueblo de la nación de Israel. Y de paso, pues, bueno, me respaldo yo a mí mismo, porque estoy apoyando una causa y hago partícipe de lo mío. ¿Entiendes? Yo creo que es el doble juego ese. ¿Sabes lo que me recuerda esto de la banca? Con los iconos estos, en fin, todos los emblemas y todo el mesianismo este. Y, ¿te acuerdas de Día de la Bestia? Sí. Pues el Día de la Bestia, yo cuando lo vi, me ha recordado, me he acordado de ella, de la película esta, porque ahí la película es estupenda. Yo no me he dado cuenta del simbolismo que tiene la película cuando aparece la bestia al final, entre las dos torres de Madrid, que es el símbolo del poder económico, y aparece como un diablo, como el anticristo. Es que con respecto ya al anticristo y otra serie de historias, hay aquí ya una serie de mitología, de mística, que se entrecruza todo, que no quiero nombrarla ahora porque si no nos vamos a cruzar mucho. Pero vamos, yo fuera de antena fuera de antena te contaré algunas cosas que son realidades sobre esa película, que no quiero decir en antena porque si no la gente va a buscarla. Ya. Sí, pues yo esa película me dice bastante, pero bastante. Más de lo que puedes pensar cuando sepas. Que están todas las muchas imágenes están interrelacionadas con todo esto. Es que la película tiene mucho mensaje. Bueno, que no es cuestión de tampoco de ponerme ahora. Yo estoy hablando de datos históricos. Hablando de datos históricos, has hablado de la fortaleza de Masada. Ya te he dicho que me recordaba. Hay una cosa que me llama mucho la atención de esa historia.
y es que nadie quiere reconocer que es una de las mayores genocidios que hicieron los propios judíos con su propia gente. Sí. Porque se habla de los judíos que fueron asesinados por motivos de lo que decía Hitler, pero es que aquí el líder de Masada dictó, junto con unos pocos, el que se iban a matar todos y el último se iba a suicidar. Pero era un asesinato y mataron mujeres, niños, embarazadas, todo. Y eso no se habla apenas. Sí, bueno, eso sí lo sabía. Lo había leído cuando, bueno, hacía tiempo. Sí, que eso fue como una especie de Numancia, vamos. Sí, pero en Numancia no se suicidaron. Bueno, de esta manera sí. Vale, pero no fue la misma situación Numancia, porque no sé, a ver, Numancia fue una serie de muertes, pero es que en Masada, según datos ya contrastados, entre unos pocos decidieron lo que iba a hacer toda la población, y es, unos pocos iban a cargar a todos antes de caer contra los romanos. Y esos pocos se iban a matar uno a uno hasta que el último se suicidaba, para poder entrar en el reino de Dios, porque eran asesinados y entonces entraban en el reino de Dios. Menos el último, que era el que se suicidaba. Sí, con respecto a lo de Numancia fue popular, esto no fue popular, esto fue jerárquico. Lo decidieron los que llevaban el cortinete, la fortaleza esta. Sí, pero Numancia, vuelvo a decir... No, Numancia fue popular, fue el pueblo que quiso en sí también, y, o sea, resistir hasta la muerte y morir y quemarse. Sí, pero es por eso, porque entonces era no era como fue lo de Masada, sino que los mismos romanos habían sentenciado ya cómo iban a vivir, en caso de que los cogiesen. Ya, no, me refiero con el hecho de la muerte multitudinaria, no, me refiero bajo el hecho de morir porque uno lo mande o porque nos lo mandemos todos. De todas maneras, bueno, son datos históricos que yo me imagino que muertes de ese tipo han habido a lo largo de la historia muchas que, sí, bueno, tienen su relevancia o no sé. Pero la diferencia la diferencia es que en Numancia quien quiso suicidarse se suicidó, hubo gente que se entregó, y en Masada los líderes militares fueron los que decidieron. Porque al principio se contó la historia de forma de película, es decir, en una reunión a mano alzada decidieron todos suicidarse. No, en una reunión mínima de jefes de militares decidieron. Además, fíjate cómo en la historia se dice que para que no fuese el marido que matase a la mujer, cada uno eligió la mujer del otro y así siguieron con todos. Es, como digo, es aberrante, es repugnante eso de que 4 o 5 o 10, me da igual, o 100, decidan la vida y muerte de mujeres, niños, embarazadas, simplemente por ser cabezones. Eso es lo que no entiendo. Ya. Pero eso a lo largo de historia, lo que le digo, Fernando, se ha hecho montones de veces, no sé, actos de resistencia, o por nacionalismo, por religión, por patriotismo, yo qué sé, es que son actitudes, no sé. Pero actitudes en las que influyo en mi vida, no en la tuya. Ya, claro, eso está cierto. Claro, es que en Numancia vuelve a lo mismo. En Numancia se dijo, ¿qué queremos? ¿Rendirnos o seguir luchando? Y estuvieron luchando durante muchos meses. Pero cuando llegó el momento decidieron algunos suicidarse, otros no, se entregaron y vivieron una vida de mierda, sinceramente. Sí, con respecto a esto, es que el contexto de la vida antes no era lo mismo que ahora. Hablamos de Sócrates, de la muerte, cuando le pidieron que si a elegir entre la muerte o el exilio, él prefirió la muerte. ¿Y por qué prefirió la muerte? Porque el concepto de la individualidad no existía como existe ahora en el liberalismo o en el neoliberalismo. El concepto antes era un concepto comunitario. Entonces valía sobre la vida personal, estaba la comunidad. Y sin comunidad no había identidad en aquella época de la historia.
Entonces, es la vuelta que te doy a lo que están diciendo. Entonces, el concepto es comunitario, se decide comunalmente o para la comunidad, porque pierdes la identidad, ya no eres nadie sin los del lado. Por eso muchas de las masacres que se hacen en aquella época, bueno, aparte de que se han hecho ahora, ¿no? Pero que no tienen sentido, pero algunas de ellas se hacían, algunos de los suicidios de este tipo se hacían así, por ese motivo. No, y tienes toda la razón, no podemos... Por el concepto antropológico del momento, no es que te creas que... No lo he hecho en nuestra ahora. No, tienes razón, porque no es la misma mentalidad, no es la misma valores que tenemos ahora, y juzgarlos con la mentalidad que tenemos ahora también es un poco injusto. Claro. Por eso cambia mucho todos los conceptos, en el sexo, en todo, no sé qué decirte. En todos los conceptos han ido variando a través de la historia según el momento de quién la lleva, un momento cultural, social, económico, que por cierto, a ver si hablo la siguiente vez de otra cosa también que está relacionado con los cambios culturales, y con la sanidad, cómo ha ido cambiando los conceptos de la vida y la muerte a través de la historia y de la enfermedad. Que lo tengo escrito ahí, que creo que desde el próximo programa me gustaría que fuera ese. Además, cómo cambian los conceptos de vejez, enfermedad, vejez y muerte. Cómo van cambiando en la mentalidad de las personas, desde la Grecia neoclásica hasta ahora, hasta la época postmoderna que tenemos ahora mismo. Yo sé lo que es esto, porque no sé lo que es, no lo tengo muy claro. Pues hasta ahora mismo, ¿no? Cómo ha ido cambiando con las culturas, las religiones, las ideas políticas, la forma de pensar del individuo, con los conceptos, y cómo nos han afectado en el cuidado de las enfermedades, cómo se han cuidado los ancianos y cómo se ha visto la muerte. Que la verdad de ver la muerte ahora no es la misma que antes, por supuesto. Tomás, antes de despedirnos, ¿sabes que hay un pacto para no hablar del Mar Menor en Fitur 2020? Me comentaste algo, sí. Se va a intentar llamar la atención de la región de Murcia, de otros sitios, se va a sacar fotos, se va a hablar del Mar Menor naturalmente, pero sobre todo, más que del Mar Menor, como el año pasado que decían que era la joya de la región de Murcia, este año van a minimizarla, es decir, van a hacerla invisible como Mar Menor y van a hablar más de otras zonas, como Yecla, el vino de Jumilla, Caravaca, Águilas. Va a hablar de todos los sitios, y cuando hablen aquí del Mar Menor van a hablar del futuro de la Manga, de nuevas urbanizaciones que vienen. Lo que te comentamos, esa venta de zona VIP, no como ecologismo, sino como negocio, le van a dar una vuelta completamente. Fernando, la pela. Sí, pero es que... el Mar Menor es el Mar Menor. Y el menor de pequeño. Porque lo grande es la pasta. Menor. Es que la vamos a cambiar el nombre, Mar Menor. En vez de mar, mar. El Mar Menor, sí. Aquí... vamos a sacar ese eslogan. Ahora va a ser el Mar Menor. Ahora ya no va a ser un mal. Ahora ya vamos a normalizar el Mar Menor y vamos a hacer que el Mar Menor, pues eso no tenga importancia. Hay que crear una camiseta para cuando yo vaya a Fitur llevar ese eslogan. Sí, mira, buena idea, sí, sería muy interesante. Sí, porque yo voy a estar allí con la cámara, voy a estar ahí y quiero que no se calle el Mar Menor. Yo, por ejemplo, no sé los días que voy a estar porque depende económicamente mis posibilidades, pero me gustaría que esa camiseta esté recorriendo todo el circuito de Fitur todos los días, porque de verdad, el boicot que quieren hacer a lo que está pasando y lo que estamos pasando los que vivimos aquí no es justo, porque nos van a ningunear y nos están chorizando todo nuestro turismo, etcétera. Fernando, ¿qué días son los de Fitur? Tengo... ahora mismo no tengo aquí a mano, pero ya tengo la autorización de prensa. Sigo siendo la única radio online en exclusiva que va a estar asistiendo al evento Fitur. Y como no tengo pasta, no me deja poner el stand. Si no, te aseguro que en ese stand iba a poner... Madre mía, sí van a poner finos. Me está dando una idea muy buena. No, ya hablaremos fuera. No se puede, es inviable. Tú sabes la pasta que piden y que...
Pero sí, sería bonito crear un stand porque Radio Cómplices va a estar allí paseando con la camiseta, como te digo, recurriendo todo esto y haciendo que no se olviden los políticos, por mucho que quieran hacer un boicot entre todos, que no se olviden que el Mar Menor es una situación que han provocado y que están dejando que se muera el turismo, que se machaque ahora a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos, a todo el mundo, con tal de ellos quedar libres. Claro. Es echar la culpa siempre a los demás. Que es echar la culpa siempre a los demás cuando han sido ellos los que, dando permisos, dando autorizaciones, han conseguido que pase lo que ha pasado. Ya. Sí, la lucha para arreglar esto hay que hacerla de muchas otras maneras, ya no sé, pero me he dado cuenta, mira, la manifestación al fin y al cabo no ha tenido un gran impacto, la verdad. Aunque no hubiéramos manifestado 1 millón de personas, yo creo que no. Ellos tienen muy claro cuáles son sus objetivos y siguen con ellos para adelante. ¿No? Pondrán cosas triviales, bueno, pero lo importante aquí para ellos es la empresa, o sea, la agricultura y la ganadería, que es lo que vive Murcia, y nada, el turismo, pues ya lo pondrán a otro lado. Es que pensará. Bueno, el turismo. Un arreglo, como tú dijiste en su momento, que a mí me hacen un arreglo por su cuenta. Sí, no, yo un turismo VIP para zonas que van a estar completamente libres, limpias y bien cuidadas y todo, pero los demás vamos a seguir con la misma. Fernando, de todas maneras, mira, el Mediterráneo está muy tocado. Está muy tocado y por el cambio climático, por la contaminación que tiene en sí mismo el mismo Mediterráneo. Ya lo hemos hablado, la subida de la temperatura de las aguas, la acidez de las aguas que va aumentando, la contaminación en sí, la explosión turística no es el arreglo para nada de un ecosistema, y que siga en alta tampoco. Seguir construyendo es inviable completamente. Pues se va a construir, ¿eh? El imperio de la construcción no tiene mucho sentido. El turismo tenía que haber sido un turismo más ecológico que disfrute de juerga, que es lo que se ha hecho aquí, más que nada. ¿Sabes que me enteré yo ayer? Dime. Sí, dime. En La Manga se están autorizando obras nuevas y seguimos en La Manga toda echando las cloacas directamente al Mar Menor y al Mar Mediterráneo. No hay ni una depuradora. Sí, no están poniendo medios, así que está la cosa. Por eso digo que hay que actuar de una manera, así que las manifestaciones no están valiendo. La expresión del pueblo, la democracia es el poder del pueblo, según lo tengo yo entendido, y no el poder de los gobernantes, de los que están dirigiendo los empresarios. Sí, pero los empresarios, vamos, pero si las manifestaciones solo se hacen, digamos, como imagen y no como lucha, seguimos en lo mismo. Claro, y si las personas no son consecuentes también. Ahí está, que tenemos que ser todos consecuentes con lo que estamos haciendo. Si yo nada más que quiero recuperar mi casa, pues ahí me quedo. No me interesa para nada el que origina el problema. Si a mí no me preocupa lo que origina la causa de ese problema, pues va a tener las mismas. O sea, es que todo es un entramado que hay que resolverlo, y el entramado está en la manera que se ha gestionado todos los sistemas económicos de aquí en la comunidad murciana. Pues esperemos que para Fitur... Muy mala no, pero bueno, buena para los que se han llevado el dinero. Y para los que van a venir ahora a cobrar, Y para los que vienen ahora con dinero para mucho dinero invertir y ganar. Yo me meto con la agricultura, pero no me meto con el agricultor, me meto con la agricultura intensiva cuando hablo de la agricultura. El agricultor, como trabajador, tiene todo mi respeto. Ahora, la forma de trabajar, la forma de tratar la tierra, es la forma con lo que yo me meto. ¿Sabes lo que pasa? Esa es la lucha y el enfrentamiento que quieren hacer entre uno y otro, porque los medioambientalistas no queremos luchar contra la clase obrera, ni mucho menos, todo lo contrario, porque la clase obrera está mandada por unos pocos, entonces esos pocos son los que están dirigiendo más la obra. ¿Sabes lo que pasa? El trabajador efectivamente es un trabajador, pero lo manipulan para decir que va también contra su salario, contra su salario. No, vamos con que se hagan bien las cosas,
que se cumpla la ley, la normativa, que se establezcan leyes y normas, y que esos señores que se están forrando de millones, porque se están forrando, pero vamos, hasta el cielo, y no saben ya qué hacer con su dinero, ¿vale? Pues lo dediquen parte de él a hacer una buena gestión de lo que están haciendo. Que no les pasa nada, que no se lo van a llevar a otro barrio con ese dinero. Lo que pasa es que... ¿Sabes qué pasa, Tomás? Que está mal enfocado en el sentido de que hay muchos agricultores que han pedido nuevas normas, nueva legislación a los políticos y los políticos le han dicho que no. Fíjate, ha habido... Pero explícame eso que no entiendo. A ver, ha habido agricultores que cuando ha salido esto de la Dana han ido a una reunión con el gobierno de Murcia, incluso con gente de Madrid, y han dicho, queremos una respuesta para ver qué es lo que hacemos. La respuesta de ellos ha sido seguir, porque mientras no haya inspecciones, no haya un cambio de legislatura de lo que pueden y no pueden echar, ellos lo único que tienen que hacer es lo que están haciendo ahora. La mayoría de los agricultores tienen el terreno alquilado a grandes multinacionales. Esas multinacionales han hablado con el gobierno para que no se cambie nada, y entonces el pequeño agricultor lo único que hace es alquilar. Es como si tú alquilas una casa y dentro montan una fiesta. Pues aquí la fiesta la está montando todos con permiso de ayuntamientos, de gobiernos, cada cual mira a un lado, sea el partido que sea, pero aquí todos se benefician menos el agricultor, que es el que está recibiendo hostias por todos lados cuando lo único que está haciendo es alquilar su terreno para poder vivir él y su familia. Ya, bueno, eso tiene muchas interpretaciones. Yo no me voy a meter con el agricultor, el trabajo del agricultor. No, escucha. La forma en que trabaja la tierra del agricultor, por la dependencia que le haya creado la multinacional, me da igual. Sí, pero escucha. La forma en que trabaja, vamos a ver, lo está enriqueciendo, pero a costa de empobrecer la tierra. Claro, pero es que... Cada persona es responsable. Si yo me dedico a vender armas, sé que las armas van a matar. ¿Pero qué ha pasado con el Mar Menor? La droga va a hacer crear un adicto. Escucha. O sea que cada persona tiene que ser consecuente. Si vende un terreno o alquila un terreno a grandes multinacionales y sabes lo que van a hacer las multinacionales, que te va a quitar todo el cultivo de secano, va a plantar lechuga, te va a hacer millonario, que es lo que te prometen de la noche a la mañana, de tener 5 olivos, va a tener todo lleno de lechuga y te va a dar dinero cada 15 días. Bueno, pues eso es otro tipo de conciencia. Entonces, bajo ese tipo de conciencia, pienso yo que es lo que hay que trabajar. ¿Sabes lo que ha pasado? No se puede actuar tan egoístamente. ¿Sabes qué ha pasado en el Mar Menor con los pescadores? A ver, tú acabas de decir que el agua está llena de contaminantes. El gobierno de Murcia dijo que iba a dar un sueldo porque los pescadores tenían que parar porque no podían coger pescado. El gobierno de Murcia ha cogido y como no hay dinero suficiente para parar a todos los pescadores, ¿qué ha hecho? Seguir pescando. Y están cogiendo pescados que yo no digo que sean tóxicos, pero porque no es capaz el gobierno de Murcia de decir, vamos a frenar hasta que salga esto bien, hasta que se hagan análisis, lo que sea del agua. Lo que han hecho ha sido seguir pescando, con todas las consecuencias que en el futuro pueda tener. Yo no digo que el pescado sea tóxico, no lo voy a decir nunca, pero que es ilógico que se ponga a pescar cuando están diciendo que no está en condiciones el agua, porque están yendo muchos días y no vienen con pescado, y para un día que vienen con pescado, pues imagina. Yo no digo que el pescado sea tóxico, lo que estoy diciendo es que se ha hecho que los pescadores vuelvan a pescar simplemente porque el gobierno no ha querido, lo digo así, no ha querido darles un paro o una subvención por la pérdida que está teniendo el Mar Menor. Claro, eso está muy mal. Esa gente se ha quedado tirada en la calle. Claro, pues a los agricultores ha pasado lo mismo. Cuando un agricultor ha ido a pedir una solución para su terreno, y te digo, gente que ha ido, ¿qué subvención, qué ayudas me das si en vez de regadío lo pongo secano? El gobierno le ha dicho, no, tú sigue como vas. Así, te lo digo porque me lo ha contado uno. Y te quedas diciendo, joder, ¿qué políticos tenemos? Entonces, claro, es morirse de hambre o trabajar. Entonces han dicho, pues voy a trabajar hasta que me lo permitan, pero no es cosa solamente de decir al agricultor, al ganadero o al pescador, es el político que no ha buscado soluciones y ha dicho, venga, seguimos, como la manifestación ya se ha olvidado, aquí nadie hace nada en el fondo,
pues seguimos cogiendo pescados del Mar Menor, por muy sucio y muy mal que esté, seguimos con la agricultura intensiva, seguimos con la construcción intensiva y veremos por dónde revienta. Mira, pues desde luego positivamente no va a reventar, eso está claro, eso va a reventar negativamente. Claro, pero eso ¿a quién nos va a afectar? ¿A ti, a mí, a todos los que vivimos aquí en el Mar Menor o en Murcia? A ellos no, tienen su sueldo, lo hagan bien o mal, tienen su sueldo. Y en 8 años jubilación, coño. Al final nos volvemos todos políticos. Sí, aquí el problema está que te enfrentas con gigantes económicos, que son los que están detrás de todo esto, igual que lo que hemos hablado anteriormente de las casas. Son gigantes económicos que son los que llevan todo en la sombra. Pues habrá que seguir dando nombres. Los que llevan a los agricultores y los que llevan a los empresarios de la construcción y los que llevan a los, no sé, toda la desorganización del mundo. Pues habrá que seguir dando nombres para que la gente se dé cuenta de quiénes son los 4 que se están aprovechando y haciendo multimillonarios y los demás simplemente estamos aquí malviviendo. Sí, si esto hacerlo, bueno, no digo yo que sea como lo que acabo de decir ahora mismo, en lo que hemos hablado de esto, del sionismo y tal, pero todo tiene nombres. Entonces dar los nombres, empezar a dar los nombres de lo que hay detrás de la sombra y que la gente no se quede solamente en la consecuencia, no se quede en los muertos que están matando a gente, por ejemplo los de Israel, de Palestina, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues aquí que la gente no se quede como que el Mar Menor está muerto y ya está, sino lo que hay por encima de lo que está por encima. ¿Quiénes son los nombres de los que están por encima? Y que por eso son las multinacionales que llevan todo esto, y a quién se deben los políticos de Murcia para que sigan actuando de esta manera. A qué intereses económicos, financieros se desprestan y se deben, porque es una deuda que tienen. Pues esperemos. Ellos no hacen nada. Pues seguiremos hablando de ello. Ya, Fernando. Venga, pues me alegro de poder estar aquí otra vez. Yo sabes que siempre... Yo siempre he encantado de que estés aquí, sobre todo dando la información real, que muchas veces se informa y se tacha por digamos, problemas económicos, por cuestiones personales, por miedos o por chantajes. Sí, cierto. El miedo es la base de mucha incultura y de mucha ignorancia y de mucho poco hacer. Contra eso hay que luchar. Pues seguiremos aquí hablando y siempre la ventana abierta para que tú entres y puedas contar todo lo que quieras sin censura ninguna. Muchas gracias. Un abrazo, Tomás. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ya sabéis, esto es Radio Cómplices, podéis comentar, podéis intercambiar, podéis participar siempre a través del 633-01-4994, a través de la página web, a través del Facebook, Instagram y sobre todo, comparte, participa y saca tu propio pensamiento. Radio Cómplices, Fernando Rodríguez.